Y si te digo que hubo un tiempo en que las mujeres en Afganistán usaban minifalda, iban a la universidad, trabajaban como médicas y salían solas a la calle sin miedo, y que eso no fue hace siglos, sino apenas en los años 60 y 70 del siglo XX. Sí, exactamente lo que escuchaste. Kabul, la capital de Afganistán, era conocida en aquella época como el París de Asia. Y no era un apodo de relleno, era una descripción real de lo que pasaba allá adentro. Las calles del centro tenían tiendas con ropa occidental, había cines, discotecas, restaurantes, y lo más impresionante, las mujeres no solo podían estudiar, sino que lo hacían en grandes cantidades. En la Universidad de Kabul, en los años 70, casi la mitad del cuerpo estudiantil era femenino. Pero espera, antes de que esto suene como un cuento de hadas, hay algo que la mayoría de los videos sobre este tema no te cuentan, y es que ese Afganistán moderno no era la realidad de todo el país. Era principalmente Kabul y en menor medida otras ciudades grandes. En las zonas rurales la vida era completamente diferente, mucho más conservadora, mucho más tradicional, así que cuando la gente dice que Afganistán era libre, en realidad están hablando de una fracción del país, y eso importa para entender todo lo que vino después. Volvamos a Kabul en los años 60. Imagínate caminar por la avenida principal y ver mujeres con vestidos de colores, sin velo, cargando libros de la universidad. Hombres con trajes, música en los cafés, anuncios de películas extranjeras en los cines, el gobierno del rey Mohammed. Zahir Shah estuvo en el poder desde 1933 hasta 1973. Impulsó una constitución en 1964 que reconocía formalmente los derechos de las mujeres, incluyendo el voto y el acceso a la educación pública. Había afganas que estudiaban medicina, derecho, ingeniería. Algunas viajaban al exterior con becas del gobierno, otras trabajaban como periodistas o funcionarias públicas. Para el contexto de la región, en esa época, era algo bastante radical. Y aquí viene el dato que a mí me voló la cabeza cuando lo encontré investigando esto. ¿Sabes qué país era uno de los más activos apoyando ese desarrollo en Afganistán? En aquella época, los Estados Unidos, sí, el mismo país que después financiaría a los grupos armados que destruirían todo eso. La Agencia de Desarrollo Internacional estadounidense construyó proyectos de infraestructura, apoyó programas educativos y ayudó a modernizar partes del país. Todo como parte de la Guerra Fría, claro, para competir con la influencia soviética, y la Unión Soviética hacía exactamente lo mismo desde el otro lado. Ambas potencias invirtiendo en Afganistán para ganarse al país. Lo que ninguna calculó bien fueron las consecuencias de ese juego. En 1973, el rey fue derrocado mientras estaba fuera del país. Su primo, Daud Khan, tomó el poder. Al principio siguió con políticas similares, pero el ambiente político ya se estaba calentando. Grupos de izquierda apoyados por la URSS ganaban influencia. Grupos religiosos conservadores también crecían como reacción. Y en 1978 llegó el golpe comunista que instaló un gobierno prosoviético. Ese gobierno intentó hacer reformas de manera forzada, demasiado rápido, sin entender la resistencia cultural que generaría en las zonas rurales. La gente en el campo empezó a organizarse en su contra, y entonces, en diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán. Oye, si llegaste hasta aquí, es porque este tipo de historias te mueven tanto como a mí, Anne. Si quieres que sigamos explorando estos temas juntos, el canal se llama El Porqué del Mundo, y ahí vamos a seguir cavando hondo en las historias que el mundo se olvidó de contar. Dale, ya sabes dónde encontrarnos. La invasión soviética desató una guerra que duró casi 10 años, de 1979 a 1989. Durante ese tiempo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán financiaron a grupos de resistencia armada llamados muyahidines. Estos grupos eran muy diversos entre sí, pero muchos tenían una visión ultraconservadora de la sociedad. A sus patrocinadores occidentales les importaba más que pelearan contra los soviéticos que lo que pensaban sobre los derechos de las mujeres. Cuando los soviéticos finalmente se fueron en 1989, Afganistán no volvió a ser lo que era. Quedó devastado, lleno de armas, sin instituciones funcionales y con decenas de grupos armados compitiendo por el poder. Aquí viene algo que me parece importante mencionar porque cambia la perspectiva de todo esto. Mucha gente habla de Afganistán como si hubiera tenido un pasado glorioso que fue destruido desde afuera, y en parte
Es verdad, pero los historiadores señalan que ese Afganistán moderno de los años 60 era frágil desde adentro. Dependía demasiado de la voluntad de una élite gobernante. Cuando esa élite cayó, no había nada que sostuviera lo construido. Eso no justifica nada de lo que vino después, pero sí nos dice algo importante sobre los cambios sociales duraderos. No basta con que existan desde arriba, tienen que echar raíces profundas. En 1996, tras años de guerra civil, llegaron los talibanes, tomaron Kabul y aplicaron una versión extrema de la ley islámica de la noche a la mañana. Las mujeres no podían salir sin un acompañante masculino, no podían trabajar, ni ir a la escuela, los cines cerraron, la música quedó prohibida. Todo aquello que caracterizó al Kabul de los 60 simplemente desapareció. Hay fotos de los 70 en Kabul que podrías confundirlas con cualquier ciudad latinoamericana de la misma época. Y hay fotos de los años 90 que parecen de otro siglo, de otro mundo. Voy a ser honesto con lo que pienso sobre esto porque me parece que es importante decirlo. Lo que pasó en Afganistán no fue solo el resultado de fuerzas religiosas internas, fue por decisiones geopolíticas de países poderosos, primero soviéticos y estadounidenses en la Guerra Fría, luego sauditas y pakistaníes financiando grupos extremistas, y mientras tanto, la gente afgana pagando el precio de todo eso. Es una advertencia sobre lo que pasa cuando los países priorizan sus intereses estratégicos por encima de las personas reales tras la invasión de 2001. Hubo 20 años donde algunas de esas libertades volvieron a Kabul y otras ciudades grandes volvieron los colegios para niñas, la televisión, mujeres al parlamento y a las universidades. No era perfecto, pero era algo. En agosto de 2021, las tropas estadounidenses se retiraron y los talibanes tomaron el control nuevamente en días. Muchas personas tuvieron que salir corriendo del país, cargando lo que podían, dejando atrás todo lo demás. Hay investigadores que argumentan que el problema central de Afganistán nunca fue religioso ni cultural, fue siempre estructural. Un país con fronteras trazadas por potencias coloniales, sin respetar las divisiones étnicas y tribales reales, el París de Asia. Era más una performance de modernidad para consumo internacional que una transformación real y profunda. Entonces, volvamos al inicio. ¿Por qué importa saber que Kabul fue alguna vez el París de Asia? Porque ese pasado es evidencia de que las sociedades no son fijas, de que pueden cambiar radicalmente en una sola generación. Las mujeres afganas que estudiaban medicina en los años 70 no desaparecieron. Sus hijas y nietas siguen cargando esa historia. La pregunta es, ¿cuántos más de esos lugares existen hoy en día que mañana podrían ser irreconocibles? Si esta historia te dejó con preguntas, bien, significa que tienes que preguntar cuándo, por qué y quién tuvo algo que ver. Escríbelo en los comentarios de El Porqué del Mundo. Esas conversaciones hacen que valga la pena seguir haciendo esto.